Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli y estamos en la segunda parte de el video ya sobre la crisis, ¿no? A ver, pasando muy directamente al grano, el aumento de la deuda con AMLO fue de 5%, con Peña Nieto de 9% y 15% con Calderón. No es cierto, como se está diciendo, es una mentira que se haya endeudado más que nunca México en este sexenio. Es una vulgar patraña, y esto es muy importante porque todo esto son cosas que tienen que ver con la deuda. Vamos a ver como cuestiones que pudieran parecer dispersas o a alguien le pudieran parecer inconexas. Lo único es que todo lo que voy a mencionar está relacionado con esto de la crisis y el manejo que pueda tener el gobierno para salir airoso de ella y por lo tanto el pueblo de México, ¿no? Ahora bien, es muy importante porque no basta con que sea mentira y ya, porque es todo esto como se ve, y máxima a nivel de las bolsas y todo eso, se maneja mucho con las famosas narrativas, que por definición serían ficción, son mentira. En muchos casos, o no tienen problema en serlo, ¿sí? Tenemos que encontrar una forma de abordar la realidad y, por ejemplo, las crisis al margen del neoliberalismo, ¿sí? El peligro y lo que tenemos que tener real para la 4T es el manejo de la crisis, el daño para la gran mayoría, ¿sí? Y por allí es por donde nos tenemos que enfocar. Ahora, definitivamente tenemos que evitar los préstamos, ¿no? Porque esos préstamos no son para nosotros, esos préstamos son para ellos, es la deuda eterna. Ya lo plantearé, pero cuando había una conquista, pues simplemente se cobraba tributo, y de hecho Francia todavía a sus excolonias en Francia, Francia a sus colonias en África, todavía les cobra impuestos y tributo por haber sido sus colonias, tranquilamente. Están protestando por eso, pero no se había suspendido. Pero cuando se acaba ese tributo a la antigüita, bueno, pues entonces sobrevino el préstamo, la deuda eterna, que nunca acaba de ser. Es algo muy análogo al narcotráfico, por cierto, porque aunque sea legal, nunca beneficia a la gente, está hecha para ser eterna, para siempre estar pagando los intereses, y de hecho el país que paga la deuda es muy mal visto, y muchas veces eso, pagar la deuda, es el prólogo de una supercrisis, de una invasión militar y de cosas muy terribles, porque pues en realidad se está insubordinando. La deuda no es para pagarse, la deuda es para seguirse endeudando, ¿no? Entonces por eso no se debe de recurrir al préstamo, porque ningún beneficio le traería al país, a pesar, y sobre todo a la gente y al pueblo, a pesar de que en la coyuntura se sintiera con que sí, ni modo, vamos a pedir préstamo, ¿no? Lo que pasa es algo que se explica muy bien en una película venezolana sobre una invasión que sufrieron allá a principios del siglo XX, y en que donde un presidente que había apenas empezado a ser presidente y que era realmente pues un hacendado del interior, no precisamente con muchas luces, pero sí con un sentido del nacionalismo, Cipriano Castro, le dicen: bueno, señor presidente, como se asesoró lógicamente con los escuálidos, los fifíes de Venezuela, dicen: no, pues ante la crisis y la coyuntura en la que estamos, porque había habido un problema con los Estados Unidos y una serie de cosas, pida prestado. Sí, pero ¿con qué vamos a pagar?, le pregunta el presidente de Venezuela. Dice: no, pues usted no se preocupe, porque el préstamo nos lo quedamos nosotros, y el que se endeuda es el país. Nos lo quedamos usted y nosotros, y el que se endeuda es el país. Por ahí están las cosas, ¿no? Y ese es el punto clave, ¿no? Y en la crisis del 2008, que se dijo que era peor que la del 29, incluso se habló de que el capitalismo desaparecería. Esto fue un bluff y un farol y una narrativa allí de dramática, patética, pero ojalá que en una crisis de estas
no el capitalismo, que no le vemos todavía el fin, pero sí el neoliberalismo pudiera desaparecer. Sin embargo, el neoliberalismo se sigue alimentando aún incluso de las crisis tan tremendas como puedan venir, porque entonces genera que ante la inoperancia real o supuesta de los gobiernos, entonces el gobierno es el que tiene la culpa, y bueno, llegamos al anarcocapitalismo, que es la eliminación total del gobierno. Voy a dedicar un video a repetir esto y a explicarlo porque la gente no lo entiende. La gente siempre entiende que si un gobierno es malo, entonces va a haber uno mejor, va a haber otro que sí es el bueno, aunque también la gente ya está muy maleada y no cree que ni siquiera como ahora que tenemos un buen gobierno, ese sí sea el bueno, porque ya la gente hay una parte de la gente que está totalmente ya afectada y no puede ver el bien ni cuando lo tiene enfrente ni cuando lo está viviendo, ¿no? Pero a ver, el anarcocapitalismo se trata de eliminar al gobierno, dejar únicamente supuestamente tribunales y fuerzas de represión, precisamente para castigar a la gente que se rebele ante una falta de gobierno y ante no tener nadie ni nada que lo pueda defender. De eso se trata el anarcocapitalismo, dejar el capitalismo salvaje ya libre, y desde luego que nunca beneficiará a la gente porque es un modelo única y exclusivamente de acumulación. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque anda alrededor de la crisis el que, al agravarse las situaciones de la situación del país muy severamente, surge el anarcocapitalismo. O sea, ¿por qué estaba esta candidatura pseudo o previa o preliminar o como se diga de Verástegui? De veras que no, de veras que sí, de Verástegui, porque ellos a lo que le apuestan es a una crisis muy terrible que desquicia a la gente, como en Argentina, para que caigamos en lo mismo. Y aquí lo que estamos viendo es que están enseñando los dientes y las uñas de la crisis que viene, que puede llevar a la gente a un disgusto tal que pudiéramos caer en lo mismo. Ese es su plan. Por eso no buscaban tanto ganar las elecciones, por eso definitivamente como que consolidaron toda la enajenación de 20 millones de gentes, 15 de Xóchitl y 5 de los buenonditas, para que, sobreviniendo la crisis, entonces con Verástegui o con quien sea, se dé aquí el mileyazo. Ese es el plan. ¿Qué parte de eso no se entiende? Por eso la situación de la crisis es una situación grave, ¿sí? Ahora, hay signos que están señalando mucho las cosas en Estados Unidos. Sacaron todo lo productivo, habíamos dicho la vez pasada, se quedaron con el dólar, con con la guerra y con la industria del entretenimiento y poco más. Pero aún la industria del entretenimiento, que había yo mencionado en el video anterior, que es lo que más la libra, y bueno, la libra bastante, porque no estoy para nada a favor de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos, pero no le veo rival en el mundo. Pareciera que en la total decadencia de los Estados Unidos eso es lo único que pudiera quedar de ellos, aún en una circunstancia así. Pero aún así han dado ya una serie de muestras de crisis que pareciera hasta gratuita, pero que ahí está, ¿no? Ya venía de tiempo atrás habiendo como una repetición de historias en las películas, ¿no? Y ahora con el asunto del rollo woke, que es alguna invención del capitalismo para generar una falsa izquierda y echarle la culpa a la izquierda y entonces eliminar a la verdadera izquierda con una falsa izquierda, que es lo que ellos mismos inventaron, George Soros y compañía, bajo todo el asunto woke. Y ahora con toda esta cuestión de volver inclusivas y poner a la sirenita negra y una serie de cosas ahí raras, están teniendo pérdidas que están volviendo crónicas muy raras y haciendo como asomar también la crisis hasta en su propia industria. Eso tiene que ver con su decadencia, porque además, ojo, no estoy a favor, estoy a favor de que salgan los negros y los indios en donde tengan que salir, y las mujeres y los gays y todos los que tengan que salir, pero ellos lo están manejando desde la derecha para que esto sea destructivo. Habría que explicar eso aparte. No estoy de ninguna manera diciendo que es malo que la sirenita sea negra, eso habría que explicarlo aparte. Pero sí está incurriendo en una pérdida que le echan la culpa al progresismo para decir finalmente, ya ven cómo el feminismo, la inclusión, la ecología, nada de eso funciona, vamos a volver a un mundo terraplanista donde
el cambio climático es una mentira, ¿no? Entonces, estamos realmente como socios forzados de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos caen en recesión, habría que ver si hubiera alguna manera de que, al convertirnos parcialmente en la fábrica del mundo, que sí se deba conseguir, pudiéramos salvar de alguna manera los mercados. Y realmente esto tiene mucho de componer el avión en pleno vuelo, pero ese es el reto que va a tener esta mujer, que Dios a ella y a nosotros los agarre confesados. Bueno, ella es judía, pero en fin, que Dios nos agarre y nos tenga de su mano, porque la cuestión está complicada. No es imposible, pero está muy difícil, ¿sí? Ahora, por ahí anda la cosa de hacer ruido en cuanto a llamar a Putin o invitar a Putin a la toma de posesión. Parece que no va a venir, tiene bastantes problemas, etcétera. Pero en cualquier caso, queda invitado y ha hecho mucho ruido esa noticia en Rusia, y a este hombre evidentemente le ha agradado, y él está pasando como el mediador, así como es el colchón de la Unión Europea librando la guerra para proteger a China, mientras China se acaba de constituir en la primera potencia mundial. ¿Qué le falta relativamente al aspecto de tecnología y la cuestión militar? Pues también está siendo el mediador, invita a Venezuela a la cumbre de los BRICS, y nosotros necesitamos poner un pie en la ruta de los BRICS, pase lo que pase. El asunto es cómo librarla sin desatar la ira destructiva de los Estados Unidos, porque con recensión o sin ella, los Estados Unidos, con una economía que es una burbuja, toda su economía, pues están en decadencia. Obviamente que lógicamente esta decadencia tiene que generar crisis, y esas crisis tienen que ser muy graves, ¿no? El asunto es cómo y hasta dónde y de qué manera nos podemos sustraer a esa crisis. La cosa está muy complicada, pero si no nos va a llevar la tristeza, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar, aprender a pensar a mediano y a largo plazo. Ese es el punto clave. Ese es un reto que tenemos que tener en todo sentido, en todo tiempo y por todos motivos. Pero esa sería una clave también tan importante de lo que estoy diciendo en este video, como la situación de que tenemos que librar el golpe y saber enfrentar las crisis. Bueno, un tercer punto de algo que verdaderamente haría una cuarta transformación es aprender a pensar, a vivir a largo plazo, ¿sí? Porque el futuro es el campo del poder, y aunque no ejerzamos el poder como personas, si somos células de moléculas de poder, de ese gran poder que ha empoderado tanto a Claudia Sheinbaum, que se atreve a invitar a Putin, ¿sí? Porque eso no lo hace ella porque sí, ni tampoco es tonta, ni es una impulsiva. Ella lo hace muy bien y es muy planificada y organizada. Sabe por qué lo está haciendo, sabe para qué lo está haciendo, pero lo está haciendo porque tiene mucha gente que lo apoya, ¿no? Si esa gente empezamos a compartir la idea de pensar a largo plazo, entonces por ahí también vamos a poder saber o ver más allá de ¡uy! ¡Qué terrible crisis! Y ya nos llevó otra vez la tristeza. No podemos tener esa actitud, ¿sí? Esta cuestión es bastante seria. Se espera que en 15 meses la economía de Estados Unidos pueda caer del 15 al 25%. Esto dejaría chiquitos los famosos 6.4 billones de dólares. De hecho, otra forma de plantear cómo se lanzó toda esta alarma de la crisis fue porque la deuda de Estados Unidos, el país más endeudado de la Tierra, pasó de 34 a 35 billones de dólares. Milei no apoya a Estados Unidos porque Estados Unidos esté bien. Milei apoya a Estados Unidos porque está mal, y es un títere de Estados Unidos para conseguir que hay de los tres países más descollantes de América Latina, que son Brasil, Argentina y México, tener a uno que lo apoye no es poca cosa, ¿sí? De hecho, la economía en América Latina, en su escala normal, es primero Brasil, luego México, luego Argentina, más atrás, pero mucho más adelante del pelotón, Venezuela por el petróleo, y luego ya viene el resto de países, ¿sí? Entonces, tener a uno de esos países apoyándolo a los Estados Unidos, es el punto. No está apoyando Milei a los Estados Unidos y de alguna manera Israel porque funcionen, sino sobre todo porque los Estados Unidos, Israel se consideraría parte, habría que explicarlo, Estados Unidos no funciona, ¿no? Ese es el punto de la situación.
Aquí diríamos algo muy importante de todo esto de las crisis, etcétera. Es el mercado, estúpidos. No, y no se lo estoy diciendo a ustedes, pero es una frase que se usa en Estados Unidos, ¿no? Es el mercado. Se decía, es que es el mercado, estúpido. Esa es la frase, ¿eh? No, de ninguna manera estoy diciendo a los quienes me escuchan, ¿no? Pero aquí podríamos decir, es el mercado, estúpido. No, no es el mercado, es su distorsión, ¿sí? Y entonces ya estamos viendo que no es igual que gane Trump que Kamala. Sería lo menos malo, pero bastante menos malo que ganara Kamala, máxime con queda vicepresidente Walz, que sería interesante, ojalá lo podamos comentar en algún momento, porque ya si no vemos a Trump echándole la culpa, pero además de manera sustancial y no únicamente con palabras, echándole la culpa de todo a los demócratas en Estados Unidos y a Morena en México, ¿no? Que es su principal socio comercial, con el que tiene la mayor frontera del mundo, ¿sí? Ahora, hay un factor, ojalá me dé tiempo de decirlo con esto de que se me corta el teléfono, que es que está al fondo de todas estas crisis. Las transnacionales tienen muchísimo dinero, ¿sí? Pero las transnacionales, por eso se transnacionalizaron, ya no pagan impuestos en su país. Por eso sus países, los mismos Estados Unidos y la Unión Europea y lo que ustedes quieran, se vuelven deficitarios y tienen malos servicios públicos, porque esas enormes empresas no pagan impuestos en su país, tienen el dinero de otro lado, generalmente para acabar pronto en paraísos fiscales, y entonces ese es el punto básico de por qué se generan todas estas crisis que luego pretenden sacar con más problemas, con guerras o con quiebras que hay que rescatar y que tiene que pagar el pueblo pobre que jamás ve los beneficios de todas esas riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un factor muy importante a entender. Hay secretos que no deberían serlo de la economía que la gente pues no ve, pero por ejemplo allí hay uno de ellos, ¿sí? Y las crisis siempre son crisis de los pobres, no de los ricos. Hay una caricatura magnífica del Fisgón, que ya tiene mucho tiempo esa caricatura, en la cual en la crisis del 29, lo cual se dice que no fue tan así, pero en fin, es una leyenda urbana, que los ricos se lanzaban de los rascacielos de Nueva York para suicidarse, ¿no? Y eso era la crisis del 29. Es una imagen que ha calado, independientemente de qué tan cierta sea o no. Pero la crisis del 2008, el Fisgón ponía a esos ricos que está suicidando, pero al obrero, al ama de casa y al pueblo, ¿no? Suicida a la gente, pero él de tonto no se avienta, ¿no? Ese es realmente el problema de las crisis, ¿sí? Entonces, las clases de medias y los de abajo somos los que peligramos, y más, mientras más abajo más se peligra, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con la situación de por qué hay toda esta cuestión de miedo, de narrativa, de que vienen 15 meses y no se sabe cuánto va a bajar, toda esta situación que, insisto, ¿qué sería la crisis? Una mezcla de un problema ciertamente muy grave, pero muy forrado de narrativas que además ellos encuentran la manera de poder perjudicar a los pobres del mundo con esta crisis y saben muy bien cómo hacerlo. No fue y no exactamente una crisis, técnicamente no, los resultados terribles de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero se inventó el Plan Marshall, que no fue más que un gran negocio de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son varias las generaciones, desde jóvenes hasta los viejos, que ya se les ha olvidado, que no conocieron otra cosa que el liberalismo. Y lo que tenemos que ver es que no todos los gobiernos enfrentan las crisis igual. Por primera vez en el COVID, AMLO enfrenta la crisis de otra manera y sale avante. También tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿sí? Ahora bien, como hemos acumulado un enorme capital político, nos traen entre ojos. Definitivamente Venezuela, Brasil, Colombia, México son igual de mal vistos, y de hecho México en este momento seguramente es el peor visto
Esa ingenuidad que creen como que no, Maduro es malo, pero AMLO está bien y es amigo de los Estados Unidos. AMLO se maneja y se dice amigo de Estados Unidos porque no le queda otra cosa. Él sabe que el futuro es China, ¿sí? Pero tiene que manejar esta situación y hasta ahora lo ha manejado prodigiosamente bien, genialmente bien. Pero no nos engañemos. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros somos los peores de la película porque es a los que mejores nos ha salido. Y mejor nos ha salido el asunto en gran parte porque tuvimos una enorme diferencia de votos. La gente empodera, ¿sí? Si no tuviéramos una diferencia de votos, si hubiéramos tenido una diferencia de votos como la de Venezuela, tendríamos un escenario similar. Y quizá peor, porque realmente México es mucho más grande, mucho más rico, mucho más fuerte que Venezuela. A pesar, digamos, la riqueza de Venezuela es que es naturalmente, acaso, más y mucho más rica que México. Pero México es mucho